Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual. Y aquí estamos trayéndote personajes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las emociones. Primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 3, dice la Biblia: en el nombre del Señor Jesús. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Señor Jesús, una vez más, Padre Celestial, háblanos, te lo ruego, conforme a tu propósito, Dios mío, que tu palabra llegue al corazón en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El miedo hace parte de las emociones humanas. Quien diga que no tiene miedo, que no ha sufrido miedo, caramba, yo lo dudo, por no decir que es mentira. Porque el miedo nos ayuda en los momentos cruciales. Por ejemplo, usted va a cruzar una avenida por donde transitan muchas personas, por donde cruzan muchos automotores. El miedo es el que te dice que mires a un lado y a otro a ver si es el momento propicio para cruzar, de tal manera que la vida no corra riesgo. Algunos tienen miedo a una inyección, otros tienen miedo a quedarse solos. Otros sienten miedo de hablar en público por temor a equivocarse. Otros están allí viendo pasar el tiempo y no se atreven a hacer nada por miedo a fracasar. El problema no es tener miedo. El problema es dejar que el miedo nos domine. Cuando el miedo se sale de su órbita natural, se convierte en pánico. Y el pánico nos hace actuar de manera desacertada, descoordinada, y tendemos a desconfiar de las promesas del Señor. El caso que nos ocupa del profeta Elías. ¿Quién va a dudar del ministerio de este hombre? El hombre de fuego, el que cerró los cielos, el que hizo descender el fuego del cielo al monte Carmelo, el que enfrentó a los Baales, que se enfrentó con Acab. Luego de aquel encuentro, dice la Biblia, que la noticia llegó a Jezabel. Cuando ella se enteró lo que Elías había hecho, dice: entonces Jezabel le envió la noticia a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. ¿Qué pasó? Que aquella noticia de Jezabel llegó a Elías. Y dice la NTV en el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, y se fue para Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Elías era tan humano como tú y como yo, y dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones. Así que el miedo es una de esas pasiones o emociones. Y el miedo fue el que lo hizo caminar a él. Aunque usted lea en el versículo 4 que dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Realmente él no se quería morir. Porque si él se hubiese querido morir, se hubiera dejado encontrar de Jezabel y ésta le hubiera hecho el favor. Pero él sentía miedo y por eso se fue huyendo. ¿Cuántas personas hay ahorita mismo que están encerradas en prisiones de miedos, temor al que dirán? Porque fallaron alguna vez, si son servidores en Cristo, y no han reconocido su falta, y el miedo no los deja tranquilos. El miedo al que dirán al ser descubierto, miedo para casarse y entonces porque fracasaron una vez en una relación sentimental, miedo a emprender un nuevo negocio porque lo han intentado una y otra vez y han fracasado. Pero no es que nos sintamos miedo. Dios nos ha dado poder por el Espíritu Santo y dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El valor es actuar a pesar del miedo, sabiendo que tengo miedo, pero me atrevo a actuar porque voy creyendo en la palabra del Señor, en las promesas de mi Dios, las promesas de ese ser que me dice que tenga fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es actuar basado en la palabra del Señor que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si tú estás en una cárcel encerrado con barrotes de miedo, te invito, entrégale ese miedo al Señor Jesús. Pídele a Él que te dé sus fuerzas, que te dé valor por su Espíritu Santo, que te dé dominio propio, que te llenes de fe por medio de la palabra de Dios y enfrenta esta realidad. Acuérdate que no somos de los que retrocedemos para perdición. Elías sintió miedo porque era tan humano como tú y como yo.